Buenas, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Torres. En esta ocasión vamos a hacer la demostración del circuito teléfono tono por teclas correspondiente a la actividad final del curso de análisis de circuito de la UNAD. La actividad nos dice que debemos diseñar unos circuitos o unos filtros que filtren las frecuencias de resonancias necesarias para clasificar las pulsaciones de los teclados del teclado del teléfono. Entonces, a través de las fórmulas de la frecuencia y de la banda ancha, el ancho de banda, pues calculamos los componentes que necesita cada filtro. Nos dicen que las frecuencias que necesitamos son de 697 Hz, de 770, otro filtro de 850, otro de 941, otro de 1209, otro de 1336 y otro de 1447. Para todos estos filtros vamos a usar, como son circuitos RCL, vamos a usar un resistor estándar que se usa para los circuitos de los teléfonos de 600 ohmios, que sea como una constante en todos ellos. Y debemos calcular el valor de cada inductancia y de cada condensador para cada filtro, ¿correcto? Bueno, esta es la tabla en la que se expresan todos los valores calculados y aquí mostramos cómo se calcula cada valor para cada componente. Bueno, empezamos con el filtro PB1, que en este caso nos dice que es de una frecuencia de resonancia de 697 Hz y nos dice que entendemos que la frecuencia alta vendría siendo la siguiente, o sea, la de 770 Hz. Entonces necesitamos calcular la frecuencia baja, ya que esta es la frecuencia de resonancia y esta es la frecuencia alta. Entonces necesitamos la frecuencia baja y esa se calcula a través de la fórmula de que frecuencia baja es igual a la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre la frecuencia alta. Entonces aquí reemplazamos y nos da un valor aproximado de 630.9, que es equivalente prácticamente casi igual a 631 Hz. Entonces, ya teniendo esto, calculamos, ya teniendo la frecuencia baja y la frecuencia alta, calculamos el ancho de banda. El ancho de banda está dado por la ecuación de 2pi, que multiplica a la resta entre la frecuencia alta menos la frecuencia baja. Reemplazamos en la fórmula y nos da este valor, 873.3 radianes sobre segundo, que vendría siendo el valor de el ancho de banda en radianes. Bueno, teniendo esto, podemos calcular la inductancia o el valor del inductor a través de esta fórmula, que nos dice que el valor del inductor es igual a la resistencia sobre el ancho de banda. Claro, el ancho de banda ya convertido en radianes. Entonces reemplazamos, tenemos 600, que es nuestro resistor estándar, sobre 873, que es lo que calculamos aquí, el ancho de banda. Entonces nos queda que el inductor es igual a 0.687 henrios. Enseguida podemos calcular la capacitancia. Ya teniendo la inductancia, podemos calcular el valor del condensador, que a través de esta fórmula, 1 sobre 2pi al cuadrado, que multiplica a la frecuencia de resonancia al cuadrado por la inductancia. Reemplazamos y nos da este número, 0.000000759 faradios, que es equivalente a
75.9 nanofaradios. Bueno, aquí podemos ver el dibujo de cómo del filtro la señal entra por aquí y sale por acá. Entonces así es que vamos a armar nuestro circuito, y así este mismo paso lo vamos a hacer con todos los demás otros filtros. Aquí pueden verlo para cada frecuencia de resonancia que nos dieron en la guía. Aquí, como pueden ver, bueno, y aquí en la tabla, para resumir, aquí en la tabla podemos ver los valores de cada filtro, su frecuencia de resonancia correspondiente, su resistor correspondiente y la inductancia y la capacitancia, calculada. Ahora lo representamos en el simulador. En este caso vamos a utilizar multisim. Entonces, bueno, aquí está el circuito, ya los filtros armados. Mire, cada filtro 1, el filtro 2, el filtro 3, con los respectivos valores de cada componente. Aquí tenemos un generador de señal, generador de funciones, que lo vamos a ir configurando en la medida que vayamos probando cada filtro. Aquí tenemos unos trazadores de bode, que son los que nos van a representar las gráficas de bode necesarias para demostrar que sí se está filtrando la frecuencia que se necesita, que se requiere. Y de este lado tenemos unos osciloscopios que nos van a mostrar las ondas, nos van a mostrar que las ondas entran en fase, tanto la señal que entra, la que emite el generador, como la que se filtra, que está en fase, quiere decir que sí filtra. Entonces empezamos, por ejemplo, vamos a empezar con el filtro 1, que nos dice que trabaja con una frecuencia de 697 Hz. Entonces configuramos acá el generador y le ponemos 697 Hz. Configuramos 697 Hz y este nos va a enviar la señal que va a pasar por estos filtros. Obviamente pasa, pero no va a filtrar la señal no van a caer en fase cuando hagamos la comparación, pero cuando pasa por acá, la señal, tanto esta como aquella, entran en fase. No hay un desfase, sino que están en fase. Entonces eso es lo que se quiere. Entonces podemos iniciar la simulación ya configurada la frecuencia, y aquí este es el osciloscopio correspondiente que está calculando este filtro. Entonces podemos ver que si configuramos el tiempo configuramos la escala del tiempo, vemos que si el canal B, que es el que mide la señal, o el A, por el que ustedes quieran, lo podemos, le cambiamos la escala. Obviamente se ve el desfase porque están medidos en escalas diferentes, pero si lo ponemos en la misma escala, vemos que las señales, las ondas, están en fase, ¿cierto? Asimismo podemos ver nuestro diagrama de bode. Vemos aquí nuestro diagrama de bode correspondiente a ese filtro, está configurado para que mide ese filtro. Entonces vemos, le ponemos nuestra frecuencia, la frecuencia que está emitiendo el generador de señal, y vemos que evidentemente nos da una tolerancia bastante buena, pues quiere decir que la onda sí es la que es. Y si usamos las frecuencias pico, que por ejemplo la de 697 es la frecuencia alta es 631 Hz, la baja 631 y la alta 770. Entonces si configuramos esto, por ejemplo le ponemos digamos que le pongamos 770, entonces vemos que
el eje este se nos ubica en los 770 Hz y nos da una tolerancia aceptable que está entre el rango aceptable, que son 3 dBi, y también si lo configuramos metemos nuestra frecuencia baja de esa frecuencia de resonancia, que vendrían siendo 631, también va a mantenerse entre ese rango, correcto. Bueno, asimismo lo podemos hacer con todas, pero sabemos que el tiempo prima en este video. No tenemos tiempo para explicar todo, entonces que cojamos una frecuencia del medio. Digamos, vamos a escoger la frecuencia, ahora vamos a hacer la prueba con la frecuencia de esta 941. Entonces configuramos nuestro generador y le ponemos que emita una señal de 941 hercios, correcto. Aquí mismo este 941 es el filtro 4, por lo tanto es el osciloscopio número 4, y vemos que estas imágenes corresponden, nos muestra que no hay desfase en las ondas. Igual, en cambio, si de pronto cogemos la del último filtro, el filtro 7, vemos que si encontramos un desfase y están en la misma escala, correcto, una misma escala en común, y vemos el desfase. Es lo que pasa, que como no está configurado, o sea, no cumple con las características de ese filtro para esa frecuencia que se está emitiendo, entonces hay desfase de ondas. Y asimismo usamos el ¿cómo que se llama? El trazador de Bode correspondiente para este filtro, para esa frecuencia, perdón. Entonces hacemos lo mismo, configuramos 941 y nos da también una tolerancia bastante buena. Y si buscamos las frecuencias alta y baja, para la de 941 la frecuencia baja es 852, lo configuramos, nos tiene que dar una tolerancia de 3 punto algo, por ahí en ese rango. Ponemos 852 y vean que nos da una tolerancia de 3.04 dBi. Y si ponemos la frecuencia alta, que en este caso vendría siendo 1039.3, también nos mantiene el rango de tolerancia. Usemos también, ahora probemos con la frecuencia más alta. En este caso tenemos que la frecuencia más alta es de 1447. Entonces configuramos nuestro emisor de señales a 1477, sí, correcto, y empieza a emitir señales de 1477 Hz. Entonces este es nuestro correspondiente osciloscopio. Está pausado esto, entonces iniciamos. Entonces vemos nuestro osciloscopio y vemos que están en fase las respectivas ondas. Entonces pasamos a nuestro diagrama de Bode y calculamos nuestro 1477. Vemos que nos da una tolerancia bastante en la frecuencia de resonancia, y en la frecuencia baja de esta, que viene siendo 1336, nos da una resonancia en esa frecuencia, nos da una tolerancia aceptable, y en la frecuencia alta 1632 nos debe dar una tolerancia también aceptable, 1632, correcto, mide 2.9, entonces está ahí bien. Entonces queda claro el funcionamiento de nuestro circuito y que nuestros filtros corresponden a la necesidad que se tiene para filtrar las frecuencias correspondientes para nuestro teléfono de todos. Entonces con esto damos por entendido y finalizado el análisis del circuito correspondiente a la actividad final del curso de análisis de circuito lunar.
Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.